Vamos a la bendita palabra de Dios. Vamos a ir a San Juan 8, 39 al 47. Vamos a estar ahí. Ya nuestro hermano Arlon lo ha leído. Algo que me pareció muy interesante, estuve muy atento a la oración de mi hermano Amaury y dijo algo como parafraseando lo que él dijo en la oración, dijo que el Señor Jesucristo reflejó su amor hacia nosotros. ¿Y cómo refleja Dios, cómo refleja Cristo su amor hacia nosotros? Entregando a Cristo allá en la cruz. Dígame, ¿qué otra cosa, qué cosa puede hacer, qué cosa puede ser más grande que Dios mismo entregue su vida por nosotros? ¿Hay algo acaso más grande que eso? ¿Hay un sacrificio más grande que un amigo dé la vida por otro? En este caso, Dios mismo dando la vida por nosotros, un Dios que es 3 veces santo, un Dios que es eterno, que no tenía por qué hacerlo, que no le hacía falta, pero por el puro efecto de su voluntad, refleja su amor por medio de Cristo muriendo en la cruz, por nuestros delitos y por nuestros pecados, muere allí. Ese es un reflejo de amor muy grande. Ahora, nosotros, ¿cómo esperamos reflejar ese amor hacia los demás? ¿Qué deberíamos hacer siendo cristianos nosotros, siendo que Cristo ha reflejado su amor por nosotros? Nosotros, si realmente nos llamamos cristianos, pues también deberíamos reflejar ese amor. Es decir, deberíamos ser verdaderos cristianos y tratar de obedecer a su palabra. ¿Y por qué hablo de todo esto? Porque si ustedes se dan cuenta, la conversación que están teniendo los judíos con Jesucristo es de que no creían en el testimonio de Jesucristo. Es decir, toda esta conversación tan larga gira en torno a que ellos no creían en quién era Jesús. Él les estaba diciendo por medio de su testimonio que Él era Jesús, que Él era el enviado, que Él era la luz, que Él era la verdad, que Él es el pan de vida, que Él es la puerta, y ellos no le creían, no le creían. Nada de esto. No creían en su palabra. Entonces, todo esto se trata es de una conversación que gira en torno a la identidad de Cristo. ¿Quién es Él? Y ellos, por supuesto, no creían quién era Él. Claro, muchos creyeron a la verdad de Él, pero no creían. Es decir, no estaba reflejado el amor de Cristo en el corazón de ellos. Y decían que sí, decían, claro, nosotros creemos en nuestro Padre y tenemos un Padre y Abraham es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Pero si no lo reflejan, ¿qué pasa cuando decimos que confesamos a Cristo? Y lo acabamos de leer, que si confesamos con nuestra boca que Cristo, sí, eso es verdad, confesamos, pero ahí hay una verdad también más profunda, es no solo confesar, es vivir, es permanecer. Es que si yo digo, que si yo lo expreso con mi boca y en mi mente pienso eso, también debe reflejarse en mi vida, en mis acciones, en mi obra. La obra de mi vida, ¿verdad?, tiene que estar acompañada de Cristo, es decir, yo debo reflejar a Cristo en mis acciones, en mis obras. Y ellos no, los judíos que estaban aquí hablando con Jesucristo, no reflejaban la obra de Cristo. Por eso les dice, si ustedes realmente fueran o creyeran en mí, fueran hijos de Dios, la obra de Abraham harían. ¿Y cuál fue la obra de Abraham? La fe. Claro, la fe es un don, pero esa fe se le contó como justicia. Pero no porque fuera la obra de Abraham, no, sino porque creyó, se le contó como justicia. Y de eso se trata, ellos no creían, tenían delante de Dios su propia obra. Entonces, mis hermanos, Jesús, el Evangelio ha sido predicado a lo largo y ancho de la historia. Muchos apóstoles, profetas, mártires han muerto por la verdad del Evangelio, han sido asesinados por decir la verdad. Cristo mismo fue asesinado por decir que Él era la verdad. La Biblia se ha traducido en 450 lenguas en el mundo, de la forma más completa, de forma completa, y a más de 2000 lenguas de forma parcial. Por eso encontramos en muchos idiomas el Nuevo Testamento, es decir, en 2000 lenguas diferentes ha sido traducido de forma parcial. La Biblia es el libro más leído y vendido en el mundo, es el libro más famoso que hay en el mundo, es el libro más maravilloso. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Pero a pesar de todas estas cosas, hay muchos que no creen
en esta verdad o simplemente no la soportan, no la toleran. Y si no la creen o no creen en el testimonio de los apóstoles y profetas, los tales no son hijos de Dios. Pues tal cual Cristo se representa en esta ocasión a los judíos de aquella época, Él les está diciendo, miren, yo soy la verdad. Hoy en día, ¿qué pasa a uno? Cristo es la verdad, mire, la Biblia es la verdad. No lo creen o dicen que lo creen, pero no actúan de la forma en que ellos dicen creer. Pero ¿qué pasa? Los judíos no le dieron credibilidad a sus palabras, es decir, no creyeron lo que Él decía. Hoy en día no es distinto. Como les decía, el testimonio que se presenta escrito es la Biblia. ¿Pero qué? Muchos lo toman como un chiste, como una fábula, como un cuento de hadas, algo que nunca pasó. O simplemente creen cosas en la Biblia las cuales les convienen, pero lo que no les convienen o no entienden, lo desechan. Cuando usted desecha una parte de la Biblia, es como si la estuviera desechando toda. Usted no puede tomar algo aparte y dice, esto me conviene, esto es para mí, esta verdad es para mí, pero esta no, esto no me conviene, esto no va de acuerdo con mi vida. Esto no se amolda a mi vida. No, es al contrario. Yo me tengo que amoldar a la Biblia, a la palabra de Dios. La Biblia no se amolda a mi vida, a mi pensamiento. Mi pensamiento se debe amoldar al pensamiento de Cristo. De esa forma. Todo esto porque el mundo refleja el carácter de su Padre. Cristo le ha dado potestad a Satanás para que sea el príncipe de este mundo. Y el carácter del mundo es el carácter de Satanás. Yo creo que si usted hoy en día le dice a alguien, usted es hijo de Satanás, se escandalizaría, ¿no? Pero eso es lo que Cristo está haciendo con los judíos aquí más adelante. Ustedes son hijos del diablo. ¿Usted se imagina decirle a una persona de esa manera? Usted es hijo del diablo, por la forma en que está actuando. Usted es hijo del diablo, usted no es hijo de Dios. Pero claro, muchos dirán, no, yo soy hijo de Dios, y todo el mundo dirá, yo soy hijo de Dios, todo el mundo le va a decir, todo el mundo. Es decir, en teoría todo el mundo es cristiano, y más acá en América Latina, donde fuimos evangelizados por la Iglesia Católica y donde su mayoría son católicos romanos. Entonces, pero ¿qué pasa? Cada cual refleja el carácter de su padre, y eso es evidenciado en el tipo de vida que cada cual lleva. Ahí se ve el fruto real. San Juan 8:39, por favor, vamos a leerlo todos juntos. San Juan 8:39. Me quiero alargar más en la introducción. San Juan 8:39. Vamos a leerlo todos juntos, por favor, a la voz de 3. No importa la versión que tenga, Nueva Versión Internacional, Reina Valera del 60, no hay problema. Juan 8:39, vamos a leerlo todos juntos, vamos, a la voz de 3. 1, 2, 3. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Es sencillo. Si usted me dice que es cristiano, si usted me dice que es creyente, pues lo más lógico es que actúe como un creyente. Usted no me puede venir a decir acá, yo soy un creyente, yo soy cristiano, pero actuar de una manera distinta, de una manera diferente, es decir, no está actuando con lógica. ¿Cuál es la lógica? Que lo que yo piense, ¿cierto? Que lo que yo diga, de esa manera actúe. Yo no puedo decir acá, como digamos, programamos ahorita un aseo. Muchas gracias a todos los que vinieron, muchas gracias, de verdad fue una labor muy bonita. Y sé que pues muchos también no pueden venir por otras razones, pero yo no puedo decir voy a ir a Guadañar este día. Lo más lógico es que si yo lo estoy diciendo, pues vaya y lo haga, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo lo digo y no voy, no digo nada, no doy ninguna explicación? Dirán, este pastor está como incoherente, es decir, dice una cosa pero actúa de otra forma. De esa misma manera, él les está diciendo, o ellos le están diciendo, le responden, dicen, nuestro padre es Abraham, sacan pecho, ¿verdad? Esta es nuestra tradición, esto es lo que nos han enseñado. Pero Jesús les dice, bueno, si ustedes son hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Es decir, si usted me dice que es cristiano, actúe como tal. Si ustedes me están diciendo son hijos de Abraham, pues hagan la obra de Abraham. Están totalmente confundidos, estaban totalmente erróneos. Por eso
Él empieza diciendo, yo soy la luz. ¿Qué quiere decir eso? Es que ellos estaban en tinieblas. Ellos no entendían, estaban lóbregos, estaban oscuros, no veían más allá. Estaban como una noche oscura, necesitaban luz, y Él estaba diciendo, yo soy la luz. Y se presenta delante de ellos. Y como les decía unos sermones atrás, el Señor Jesucristo se está presentando ante el mundo que está en la oscuridad y está diciendo, yo soy la luz. Y sigue diciéndolo, y sigue clamándolo, y la gente no le cree. La gente prefiere estar en tinieblas, en oscuridad, allá, donde nadie vea qué se haga o qué se puede hacer. Entonces harían la obra, serían luz. Entonces, ante la defensa de Jesús acerca de su origen y procedencia, porque Él estaba diciendo, yo sé de dónde vengo, mi testimonio del Padre y el mío uno es. Ante la defensa de Jesús acerca de su origen y procedencia, pues Cristo es el Mesías, Él es el enviado de Dios, Él es Dios mismo, Él es el ungido de Dios quien muere por nuestros pecados. Los judíos, ante estos argumentos dados por Jesús, ¿verdad?, ellos también dan sus propios argumentos de su procedencia, de su tradición y de su linaje. Es decir, se autojustifican. Y hoy en día cada uno de los seres humanos tiene una justificación delante de Dios, sus propias obras, su proceder. Es decir, ellos mismos se autojustifican. Pero no, yo no me tengo que autojustificar. Mi justicia es Cristo. Él me justifica. Yo no tengo por qué autojustificarme. Los hombres hoy en día se excusan, como les decía, o se autojustifican del porqué de sus malas acciones también. Dígame, hoy en día, mire, tantas personas que hacen una clase de atrocidades y lo justifican. Van a las guerras y justifican las guerras. No, es que se tiene que hacer así porque es que así es. Matan personas, matan niños y aún se justifican. Hace poco asesinaron a una niña, apenas de 7, 6 años, un niño de 5 años, o sea, el mundo está terriblemente perdido. Y esas personas a las cuales les preguntan por qué hizo eso, ese crimen tan atroz, tan bárbaro, tan terrible, ellos se justifican, no es que yo lo hice por esto y por esto, no es que, ¿sí? Todo tiene una justificación. Y de la misma manera pasa con la salvación, yo tengo mi propia justicia, el hombre tiene su propia justicia. ¿Y qué pasa? Solo actúan según su criterio, es decir, según su pensamiento. Pero el criterio del ser humano, su conciencia está podrida, hermano. La conciencia del ser humano está podrida si no se acepta a Cristo como único y suficiente Salvador. No podemos ir con nuestras obras delante de Cristo. No puedo ir con mi propia conciencia, con mi propia justicia delante del trono de Dios. Porque de lo contrario voy a ser condenado, voy a ser desechado. Tengo que ir y que presentarme delante de Dios con la justicia de Cristo. Esa es la única forma. No hay más. Si no se tiene a Cristo, estamos separados de Él, estamos alejados, estamos muertos en vida. Entonces ellos estaban muertos en vida. Ellos se presentaban delante de Él con su propia justicia, diciendo de dónde venían. Pero eso que estaban diciendo no estaba acorde con lo que ellos pensaban y con lo que ellos decían. Entonces, estamos en esto, de que tiene que haber una sincronización de lo que hay acá con lo que yo hago. Él les dice, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Miren, cuando hablamos del parecido físico de los padres y los hijos, si yo me voy y veo los hijos de Pablo y de Jenny, sus hijos se parecen a ellos. Los hijos de Helio y su esposa, sus hijos se parecen, los de Amaury, los del anciano Leví, todos se parecen físicamente y también en su carácter, ¿verdad? Y yo también, me decían que yo me parecía mucho a mi papá, y no solo físicamente, sino también en mis gestos, en mi carácter. Claro, Cristo me ha cambiado grandemente, pero hay muchas cosas que se reflejan en nosotros, de nuestros padres. Entonces, muy seguramente alguien que vaya y vea caminando al hijo de Leví, sabe que es el hijo de Leví porque se parece físicamente, por su carácter. Es decir, reflejamos lo que son nuestros padres en nuestro carácter, ¿verdad? Entonces, vuelvo y repito, si yo digo que Jesucristo es mi Salvador, si yo digo que Dios es mi Padre, tengo que reflejar el carácter de mi Padre.
Tengo que reflejarlo. Yo no me puedo engañar y puedo engañar a los demás diciendo que soy cristiano y no reflejo el carácter de mi Padre, de Dios. ¿Quién sabe qué otro carácter esté reflejando? ¿El de Satanás? No sé. No sé. Ellos decían ser hijos de Dios. Entonces, el carácter debemos reflejarlo en nuestras vidas. Por eso Él les dice, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, su obra. Entonces, nuestros caracteres debe ser igual al carácter de Cristo, debe tener el parentesco con Cristo. Debemos hacer la pauta, debemos que cada vez que nos oigan hablar o cada vez que los oigan comportarse delante de los demás digan, Él tiene algo distinto, él se actúa de una manera distinta, Él actúa de una manera no como los demás. ¿Por qué? Porque refleja el carácter de Cristo, porque hay algo diferente en usted. Pero si usted no se distingue del montón, si usted es igual, ¿dónde está reflejando el carácter de Cristo? En ningún lado. ¿Por qué va a ser uno más del montón? Simplemente que dice que es cristiano, pero no actúa como tal. Entonces, está siendo igual a los demás. Las obras de Abraham versus las obras de los inconversos o los judíos. Ellos decían que hacían la obra de Abraham, que eran hijos de Abraham, pero estaban una en contra de la otra. Vamos a Gálatas 3, por favor. Gálatas 3, versos 6 al 9. Y miren la obra de Abraham aquí escrita por Pablo. Y recuerden que aquí en Gálatas, toda esta exposición del Evangelio de Pablo, cuando cita a Abraham, surge de una reprensión que él le hace a Pedro, porque Pedro se estaba comportando de una manera distinta, porque Pedro estaba, por decirlo así, demostrando su propia justicia delante de los judíos, de los judaizantes, y cuando estaban los gentiles se comportaba de una manera distinta. Entonces Pablo tiene que hablarle de esta manera y citar a Abraham. Voy a leerlo para ustedes del 6 al 9, Gálatas 3 del 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, por creer, claro, nosotros vimos el desarrollo de esa fe, ¿verdad? Sabed por lo tanto que los que son de fe, es decir, los que creen, estos son hijos de Abraham. Los que dicen que creen, los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, ¿verdad? De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ellos habían tomado esto de una manera muy distinta. Ellos decían que solo por el hecho de ser hijos de Abraham ya eran salvos, ya. No es que yo vengo del linaje de Abraham, yo me convertí al judaísmo, entonces ya. No, se trataba era de creer en Cristo porque Abraham le creyó a Dios. Se trataba era de creer en la obra de Dios. Eso es lo que no entendían. Este es el punto que Jesús quiere dejar en claro. ¿Cuál? Que los que tienen fe, con los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham, no los que le nacen, porque todos los circuncidaban. Y el hecho de que fueran circuncidados no quiere decir de que fueran salvos. El hecho de que nosotros bauticemos niños no quiere decir que ya sean salvos. No, están en el pacto, son susceptibles de salvación, pero requieren, ¿verdad?, que sus padres le instruyan, que su fe se desarrolle, que ellos crean realmente, que permanezcan realmente y que anden como Cristo anduvo. Entonces, miren, el punto que quiere dejar aquí en claro es que los que son hijos de Abraham son los que creen realmente. Hoy en día yo no puedo ser cristiano, decir que lo soy, solo diciéndolo y decir, bueno, yo soy cristiano y ya, soy salvo, creo, bueno, muy bien, ¿qué cree? No, usted tiene que vivir una vida cristiana, no solo llamarse cristiano, tiene que vivir como un cristiano. La obra de estos judíos está demasiado alejada de la obra de Abraham, que es por fe. Santiago 2:21, vamos a Santiago 2:21, por favor. Santiago 2:21, mírenlo ahí, yo lo leo, dice así, Santiago 2:21.
¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? No es que Santiago esté diciendo es que la obra de Abraham fue lo que lo salvó. No, porque es que esa obra ya él la hizo porque creía, porque tenía fe, porque sabía que Dios iba a proveer. Él sabía y por eso ofreció a Isaac su hijo sobre el altar, por la fe que él tenía. La obra de Abraham fue una vida en obediencia. Esta fue la obra de Abraham. Y eso era lo que el Señor les estaba tratando de decir. Abraham fue un hombre que creyó en Dios, le creyó a Dios. Esa fue la obra de él. No dudó. Pero ustedes dicen que creen, ustedes dicen ser hijos de Abraham, pero no creen en mí, es decir, no tienen fe. ¿Cómo me dicen que son hijos de Abraham? ¿Cómo me dicen que tienen fe si no lo evidencia su vida? Vamos a San Juan 8:40, por favor, el 40 y el 41. Vamos a leerlo todos juntos. San Juan 8, 40 y 41. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. San Juan 8, 40 y 41, la voz de 3. 1, 2, 3. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Siguen diciendo que son de Dios. Siguen diciendo que hacen la obra de Dios, pero realmente su testimonio no va acorde con su vida. Vamos a San Juan 5, 39 y 40. Búsquenlo ahí atrásito, yo lo leo para ustedes. San Juan 5, 39 al 40. Miren, tan interesante, dice, él les está diciendo a los judíos, San Juan 5, 39 y 40 dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las cuales dan testimonio de mí. Les está diciendo, ustedes buscan en la Biblia, ¿verdad? Ustedes buscan en la Biblia, no en las escrituras, porque en ese tiempo no estaba el canon completo de la Biblia. Ustedes buscan en las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, que ellas dan testimonio de mí, es decir, de que algún día el Cristo iba a nacer, ¿cierto? Pero el 40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis la vida, es decir, ahí en las escrituras les está hablando de mí, y ahora que yo estoy acá no creen en mí. ¿Cómo así? Buscan en la palabra, me buscan a mí, y estoy acá delante de ustedes y no me creen. Y eso es lo que se la pasan, escudriñando la escritura, buscando, escudriñar es buscar. Y las escrituras dan testimonio de mí, y ahora yo les estoy dando mi testimonio y no me creen, es decir, no, como que no concuerda lo que dicen con lo que hacen. Vea, el ser humano dice amar a Dios, dice creer en Dios, pero los actos de sus vidas dicen lo contrario. O muchos en las iglesias que se creen cristianos, dicen ser cristianos, van a la iglesia todos los domingos, pero su vida es totalmente distinta a lo que profesan el domingo. No está acorde. Si Jesús viviera en esta época, de la misma manera habría sido asesinado también, pues lo desconocerían. Si estos judíos realmente fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Si una persona realmente dice ser cristiana, haría la obra de Cristo, obedecería. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacían ellos? Querían matarlo porque no podían soportar la verdad, no podían lidiar con la verdad, no cabía en sus mentes. Y ante tal incomprensión, es decir, no entendían, ante tal incomprensión de la deidad de Cristo, el modo más fácil era asesinarle. Ahora, hoy en día, lo que el hombre no entiende, ¿qué hace? Lo desecha. ¿Cuántos no han desechado a Cristo? Lo han ignorado. E ignorarlo
ignorar a Cristo, ignorar a su palabra es igual a crucificarle. Es lo mismo. Cuando lo ignoran, cuando dicen no creo, o cuando dicen creer pero no obedecen, es lo mismo a estar allí, en el Gólgota, acusándole. Es igual, son culpables de la muerte de Cristo y tienen que pagar en el infierno por sus delitos, por sus pecados, porque no creyeron en la obra perfecta de Cristo. Hoy el modo más fácil de lidiar con la verdad, con la Biblia, con Cristo mismo, es darle la espalda e ignorarlo, como les decía. Hoy en día, ¿qué hacen las personas? Lo ignoran, lo pasan por alto. Ay, sí, muy bonito, ay, chévere, ustedes les hablan y lo pueden atender. Por eso él les decía, miren, es muy interesante más adelante, porque es que usted les dice, ustedes no quieren oír mi palabra, pero técnicamente ellos estaban oyendo, porque él les estaba hablando, ¿verdad? Pero es que ese oír va algo, hay algo más allá, es decir, es escuchar, y es hacer, y es permanecer. Como les decía, una fe si no se practica no es fe. Si usted dice yo creo en Cristo como único y suficiente Salvador y creo que su sangre me limpia y Él me ha perdonado todos mis pecados, pero ¿qué pasa si yo no ejercito mi fe? Si yo no la pongo en práctica, es una fe muerta. Una fe muerta. El pasar por alto el Evangelio y decir yo no he hecho nada es igual a decir yo no creo en Dios. Porque muchos de ustedes les predican y dicen, no, es que yo no necesito porque yo vivo una vida bien, yo me comporto bien, yo ética y moralmente soy una buena persona delante de la sociedad. ¿Para qué necesito a Cristo en mi vida? Pues lo necesita, porque Cristo es el único y suficiente Salvador. Y no podemos vivir una vida agradable delante de Dios si no creemos en la obra de Cristo y realmente no hemos sido regenerados. Nuestro corazón no ha sido regenerado, así yo lo diga, y así diga que me comporto bien, así diga que yo no robo, que yo no mato, que yo no hago, que no cometo ningún tipo de pecado escandaloso. Soy pecador y necesito a Cristo en mi vida, necesito que Él me salve. Mi testimonio no es suficiente, la obra de Cristo es suficiente. Miren cuando Él les dice en el verso 41 al finalizar, mire cómo le responden, qué manera tan grotesca, qué manera tan altanera. Dice, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Qué les dice? Es posible que los judíos se estuvieran refiriendo a la polémica del origen de Cristo, porque claro, Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo y sabían que José no era el padre de Jesucristo. Por eso le dicen, no, nosotros no somos nacidos de fornicación. Indirectamente lo están acusando de su origen, de que no tenía, como pueden decirlo así, padre. Bueno, ¿cómo así él nació de allá y él no es el papá? Por eso dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación. Es decir, había una polémica que giraba en torno al nacimiento de Jesús. Ellos por eso lo decían. Ellos sabían la historia del compromiso de María y que José no era su verdadero padre. Por eso también lo acusaban. Estaban como insinuando que el nacimiento de Jesucristo era ilegítimo. ¿Cómo así que José no es su padre y María? Está como raro, ¿verdad? Por eso dice, nosotros no somos hijos de fornicación, siempre creyéndose superiores. El orgullo siempre es superior. El orgullo siempre quiere pasar por encima de las personas. San Juan 8:42. San Juan 8:42 y el 43, dice así la bendita palabra de Dios. Jesús entonces les dijo, después de que ellos le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación, tenemos un padre que es Abraham. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Otra vez, si ustedes dicen ser algo, pues experiméntenlo, practíquenlo. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Es decir, ¿por qué no me entienden? Pero esto es una pregunta retórica, es decir, Él sabe cuál es la respuesta, ¿no? Él sabe que no le entienden porque no creen en Él.
Y una persona, un hombre natural, le es imposible discernir las cosas espirituales. La Biblia, si no cree, si no tiene fe, no va a entender. Usted puede desgastarse, le puede enseñar, le puede dar cursos, pero si Dios no se le revela a esa persona, pues no entiende. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no? ¿Es que estoy hablando en otro idioma o qué? ¿Por qué no me entienden? Y ahí está la respuesta, porque no podéis escuchar mi palabra. Ahora bien, ¿ellos estaban escuchando la palabra de él? Claro que sí, la estaban escuchando. A lo que él se refiere es de que ese escuchar implica algo más. Ese escuchar implica creer, implica permanecer, implica hacer la obra. Eso implica, él les está diciendo eso. Hay que entender el lenguaje. Por eso cuando él también dice, cuando Pablo le dice al guardia, cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahí ese creer tiene algo más. Como les decía, tiene permanecer, tiene que ser práctico. Pero no en toda la Biblia no vamos a encontrar, no, usted tiene que creer, permanecer, no. Pero cuando escuchamos esta palabra creer, sabemos que hay algo, una realidad más profunda de lo que leemos. Y aquí también, no podéis escuchar mi palabra. Es decir, no les da cabida, no la quieren o la ignoran. Es superficial, les pasa por encima. Les pasa por encima. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Esta frase es igual al verso 39. Si ustedes vieron en el verso 39, también les dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y acá les está diciendo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. El que dice que ama a Dios, le obedece. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Harían la obra. Si alguien dice que ama a Dios, ¿verdad? Le obedece de verdad. Entonces aquí está, niega que Dios fuera el verdadero Padre de ellos. ¿Por qué? Porque ni siquiera creían en Él, mucho menos le iban a obedecer. ¿Cómo? No hay explicación, o si hay explicación, es que no creían. Es una repetición que tenía su fundamento por la negligencia espiritual, la cual reflejaba el estado de sus almas y se veía proyectada en sus vidas. Lo que usted tiene acá, de alguna manera, hermano, se va a proyectar en su vida, se va a ver reflejado en su vida. Así usted esté diciendo cosas que no son, y usted esté aparentando cosas, tarde o temprano va a verse reflejado en su vida. Si usted dice ser cristiano, pero realmente no lo es, pues su vida va a reflejar que no es cristiano. Así quiera imitarlo y trate de imitarlo, se va a ver reflejado en su vida. Dios no era su padre. Dios no era su padre. ¿Por qué? Porque no hacían la obra del Padre, porque no hacían la obra de Abraham. Mis hermanos, hay un dicho muy popular que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque muchas veces un ciego físico puede ver más que una persona que tiene sus ojos físicos intactos. Y ellos que decían ver, que decían conocer, que decían saber, que sabían todo, realmente estaban ciegos espiritualmente. Así tal cual hablamos de la libertad en días pasados, en sermones pasados, hablamos de la libertad, de que ellos eran esclavos, y ellos decían, no, nosotros no somos esclavos. Sí eran esclavos espirituales, y hablamos de que el mundo está esclavizado espiritualmente. Hay una realidad. El mundo es muy superficial, vemos solo lo superficial, y ellos eran superficiales, veían solo lo que sus ojos físicos le dejaban ver, pero no veían que estaban esclavizados espiritualmente, no veían que estaban ciegos espiritualmente. De la misma manera pasa hoy así en el mundo está esclavizado, el mundo está en tinieblas, no conoce la verdad, solo practican la mentira, pero dicen que están bien. Eso es como cuando usted va al médico y tiene una enfermedad interna, tiene una enfermedad terminal, y el médico le dice a usted, usted está enfermo. Si no se trata a tiempo puede morir, o puede que ya esté en cuidados paliativos, es decir, ya está para morirse. Pero usted le dice al médico, no, yo estoy bien, yo me siento bien.
pero por dentro ¿qué? Ya ha hecho metástasis el cáncer, ya está totalmente por dentro, mejor dicho, que no da más, pero se siente bien y dice, yo me siento bien. Así está el mundo hoy en día, mis hermanos, está enfermo, están muertos ya, espiritualmente no, pero dicen que están bien, dicen que están vivos. Sus negativas y su terquedad son suficientes para ser juzgados por haber negado a Cristo, y de la misma manera negaban al Padre. Vamos a Jeremías 31:9, por favor. Ellos decían ser la nación escogida por Dios, decían tener un Padre, el cual era Dios, pero su forma de actuar, su obra era contraria a lo que ellos decían. Miren lo que dice Jeremías 31:9, dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de agua, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Entonces, ellos por haber nacido en Israel, por ser linaje de Abraham, decían, el Señor es mi Padre, Dios es nuestro Padre. Pero es que para ser la nación escogida de Dios, el pueblo de Israel, no se necesita haber nacido allá en Medio Oriente. Se necesita hacer la obra de Cristo, se necesita creer, se necesita permanecer, se necesita que su vida dé un cambio. Eso es, no es decir lo que yo siento, no es decir lo que yo soy, no es decir en lo que yo confío. Se trata de probarlo en su vida diaria. Se trata en lo que usted es, en lo que usted hace. En eso, realmente, mis hermanos, es que nosotros podemos decir somos hijos de Dios, porque creemos con la mente, claro, tengo que creerlo, tengo que entenderlo, pero lo vivimos en nuestra vida cotidiana. Entonces es una buena ortodoxia, una forma correcta de pensar y una forma correcta de vivir, una forma correcta de conducta, una conducta correcta. Dios mismo era el Padre de la nación, ellos negaban ser hijos de Dios por su mal comportamiento, porque no estaban actuando como se debía. Ellos estaban dentro del pacto, pero dentro del pacto de Israel había muchos que no eran creyentes, porque había un pacto nacional, ¿verdad? Y el pueblo, pero dentro del pueblo habían personas que no eran creyentes. En las iglesias hoy en día también. Hay iglesias llenas a reventar. Ahí, ese es el pacto, ¿verdad? Pero no todos los que están dentro de la iglesia son realmente cristianos o son creyentes. El hecho de que nos sentemos o que muchas personas en el mundo se sienten en las sillas todos los domingos no es garantía de que realmente creen. No, como decían por ahí, dijo un predicador una vez, un cristiano se conoce de las puertas hacia afuera. Ahí es donde se ve. Su incredulidad solo dejaba en evidencia que no eran hijos del Padre. Su comportamiento es testimonio de lo que hay en su corazón. Nuestro comportamiento delante de Dios es el testimonio de lo que hay en nuestro corazón. Y asimismo el de estos judíos. Primera de Juan 5:1, por favor. Primera de Juan 5:1. Y miren lo que decíamos acá. Primera de Juan 5:1 dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Yo no puedo decir amar a Dios, al Padre, y no creo en Jesucristo, o decir creo en Jesucristo pero no creo en el Padre. Ellos estaban actuando de la misma manera, decían creer en Dios, que Dios era su Padre, que el Señor, el yo soy, ese es mi Padre, pero no creían en Jesucristo. No podían.
porque es que si no creían en Jesucristo, negaban también al Padre, lo negaban. Y aquí esta palabra lo mismo, acá es el que cree en Jesús, es el Cristo. Creer tiene implicaciones más profundas, porque si nos vamos a San Juan 15, 5, ¿sí? Habla de permanecer, habla de que si nosotros, habla de cómo nosotros le glorificamos. En esto es glorificado mi Padre, en que es mucho fruto, y ese fruto se ve en una vida de obediencia. Hay características en un cristiano, en la vida de un cristiano, que glorifican a Dios, y esas características son de una persona que ha creído realmente. Entonces es más profundo. La característica de un hijo de Dios es su amor por Jesucristo, su amor por sus mandamientos, su gozo en cumplirlos aunque a veces nos parezca difícil, su regocijo al obedecer, aunque esto en ocasiones sea difícil de hacer. Debemos gozarnos en esto, gozarnos en su misericordia, gozarnos en las pruebas. Sé que no lo vamos a hacer riendo, muchas veces nos pasan cosas muy difíciles, pero siempre al final del día tenemos que reconocer y darle la gloria al Señor y saber de que todo tiene un porqué, y para los que aman a Dios todas las cosas les vendrán a bien. Pero el ser desobediente solo refleja una naturaleza que obedece, o que refleja el carácter del padre de las mentiras, y eso es lo que vemos hoy en día. El que no acepta la Biblia no cree en Dios. Yo no puedo creer en Dios, decir que creo en Jesucristo y no acepto la palabra de Dios, o solo acepto el Nuevo Testamento y el Antiguo no, o solo el Antiguo y el Nuevo Testamento. No hay otro camino, solo Cristo es el verdadero camino. En la Biblia está expresado el modo de hablar de Jesucristo, el cual da testimonio del Padre, y si una persona no tiene cabida en su corazón para las palabras de Dios, no acepta la verdad, no acepta las palabras de su autor, por lo cual entonces se diría que es una persona incrédula, aunque diga lo contrario. Y es el mismo carácter que vemos reflejado aquí en estos judíos. Decían ser algo, repito, que no eran. Y es muy interesante esta conversación con Jesucristo, porque como lo dije anteriormente en un sermón pasado, es como si hoy en día alguien estuviera teniendo la conversación con alguien, un creyente y un no creyente. Es la misma conversación, es lo mismo. O sea, eso es lo hermoso de la Biblia, por eso es el libro más famoso, porque es que es un libro atemporal. ¿Qué quiere decir eso? Las situaciones que se viven acá o que se vivieron acá son las mismas situaciones que se están viviendo hoy en día. Claro, hoy en día la tecnología es distinta, las cosas han cambiado, pero el pecado es el mismo, la mentira es la misma, el asesinato es el mismo, todo es lo mismo, el pecado es el mismo. Un creyente, entonces una persona que dice que cree, que confiesa que cree, pero sus acciones dicen lo contrario, es un creyente en teoría, pero un ateo en la práctica. Los judíos eran creyentes en teoría, pero ateos en la práctica. Claro, repito, reitero, muchos creyeron en él, muchos creyeron. Vamos a San Juan 8, 44 y 45. 8, 44 y 45, dice así la bendita palabra de Dios. Miren, vosotros, miren el Señor aquí es directo, ya les va a decir esto. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es decir, ese es el reflejo de la naturaleza de cada ser humano. Lo que hace es lo que hay acá. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Cuál carácter refleja usted? ¿El carácter de muerte y de mentira o el carácter de vida y de verdad? Porque en el principio, cuando estaban en el jardín del Edén, ¿qué les dice el diablo a Eva? ¿Qué le dice? Le dice una mentira, ¿verdad?
por una mentira, se introduce la mentira, dio cabida a la mentira. Y por esa mentira, ¿qué vino? La muerte. Por eso le dice, padre de mentira, ha sido un homicida. ¿Y en Cristo qué obtenemos? Vida y verdad. Es decir, es totalmente opuesto. La luz y las tinieblas no tienen nada que ver. Hoy es igual. Hoy ¿qué hay? Mentira y homicidios. Pero Cristo viene a dar verdad y viene a dar vida. Esa es la naturaleza que nosotros deberíamos reflejar. Así como el comportamiento de un hijo, vuelvo otra vez al comportamiento del hijo, a nuestros hijos, refleja nuestra naturaleza, lo que somos. Así como el comportamiento de un hijo refleja el carácter de un padre, su modo de ser, de hablar, incluso su modo de pensar, el modo de operación de los judíos solo demostraba que su padre era el príncipe de las mentiras, un asesino el cual nunca permaneció en la verdad. Ellos permanecieron en la mentira y al final ¿qué fueron? Asesinos. De la misma manera terminaron haciendo la obra de su padre, Satanás, no la obra de Abraham. No, Señor. Su padre era el príncipe de las mentiras, un asesino el cual nunca permaneció en la verdad. Una persona que no permanece en la verdad, que no permanece en Cristo, pues permanece en la mentira. Y ellos al reflejar este modo de actuar solo demostraban una vez más que su padre no era Dios. Uno que no permanece en la vid no está en la verdad. Uno que no permanece en Cristo no está en la verdad. Así diga lo contrario. El que permanece en la verdad obedece, su linaje es santo y escogido por Dios. Muchos reclaman hoy en día, al igual que los judíos de aquella época, y dicen ser de Dios, pero su conducta no es lo que su boca confiesa. Efesios 5, 1 y 2, búsquenlo, yo lo leo para ustedes. Efesios 5, versos 1 y 2. Esto era lo que en otras palabras el Señor les estaba diciendo. Efesios 5, 1 y 2 dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Uno que imita a Dios es un hijo. ¿Y qué? Otra vez, andad en amor. Amor. Ese es el fruto del Espíritu Santo, amor. Empezamos por amor. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Amor. El amor cubrirá multitud de pecados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquel que imita a Dios es aquel que puede decir: yo amo a Dios realmente. Es considerado hijo. Aquel que imita a Satanás es seguidor e hijo de él. Estos son hijos de desobediencia. Claro, nadie le va a decir esto. Todos, como les decía anteriormente, van a decir: somos hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro carácter? Realmente, mis hermanos, si somos lo que decimos ser o no. ¿Qué pasa? ¿Será que sí está en sincronía nuestra mente, lo que confesamos con lo que hacemos? ¿O mis acciones, lo que yo hago, son contrarias a lo que yo digo y pienso? Claro, sabemos que es una lucha con nuestra carne. Y Pablo dice: yo quiero ser algo, pero mi carne no me deja. Y los deseos de la carne se oponen, se contraponen contra los deseos del Espíritu. Pero la única forma en que podemos ganar esta batalla, aunque Cristo ya ganó la batalla, la única forma en que podemos pelear la buena batalla es con la palabra de Dios. Hay que seguir inquiriendo en la palabra, mis hermanos, no hay que desmayar. Y para terminar, San Juan 8, 46 y 47, seguimos en San Juan, mire, San Juan 8, 46 y 47, mire lo que les dice: bueno, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién me puede decir que yo he pecado? ¿Quién? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Por qué el mundo no cree que Cristo es la verdad? ¿Por qué?
¿Por qué? Aquí está la respuesta. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, porque no son de Dios y no oyen su palabra. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Ven que está hablando de oír? Aunque ellos físicamente estaban oyendo, pero espiritualmente tenían sus oídos taponados. No entraba esta verdad allí, no hallaba cabida allí. Vamos a 2 de Corintios 5:21, ya vamos a acabar, 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios en él. El justo por los injustos, sin pecado, sin mancha, se entrega por nosotros, unos viles pecadores, y muere en la cruz. Y vamos a Hebreos 7:26, por favor, Hebreos 7:26. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, aunque anduvo con los pecadores, ¿verdad? Era apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Cristo, santo, sin mancha, apartado, se entrega por estos viles pecadores, sucios, llenos de pecado. Esa es la maravilla del Evangelio. Eso es algo tan hermoso, mis hermanos, que yo los invito a que permanezcan más en esta verdad, a que la ponderen, es decir, a que la tengan acá en su mente y que esa sencillez del Evangelio llene su vida y que la evalúen y que la estén meditando siempre, ténganla por presente en todos los momentos de su vida. El Evangelio, Cristo entregándose, santo, apartado, sin mancha, un Dios todopoderoso que se deslinga de todo lo que es, de su majestad, y se entrega por nosotros. ¡Qué grandeza! Que el Señor, que no tiene pecado, que no tiene mancha, se haya entregado por asesinos, por adúlteros, por fornicarios, por personas que solo piensan maldad. Algo tan limpio y sin inmaculado, se haya entregado por estos viles pecadores. La grandeza del Evangelio. Y el que no oye a Dios es porque no es de Dios, no soporta la verdad, por eso no creen. Vamos a 1 de Juan 4:16, por favor. Y miren, esto ya lo leímos, 1 de Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Dios permanece en él. Mis hermanos, muchos no oyen a Dios porque el pecado los paraliza nuestros sentidos, los neutraliza. El mundo ignora. ¿Por qué? ¿Por qué ignora el mundo a Dios? Porque está muerto. Es necesario que Dios nos traiga la vida para poderlo escuchar. Pero muchos que son llamados cristianos o que son cristianos pueden estar paralizados por el pecado y no están escuchando al Señor. ¿Por qué? Porque eso hace el pecado. Es como si les quitara la vista, como les neutralizara el oído. Pero por eso les digo, mis hermanos, la palabra, no dejen de meditar la palabra, no dejen de estudiarla, porque en ella está la vida eterna y en ella está el testimonio de Cristo. Los judíos nunca tuvieron de qué acusarle. Su actitud de impotencia y maldad es evidenciada en la manera como querían apedrearle al final, porque al final toman rocas y lo quieren apedrear. Dejan claro que el que no acepta a Cristo como Salvador y Señor no soportará, no oirá, no escuchará y mucho menos permanecerá en la palabra.
La santidad y pureza en la vida de Jesús se ve marcada y respaldada por su vida, por todo lo que hizo. No tuvieron de qué acusarle. Su resurrección dio cuenta que Él era el Hijo de Dios. Él era capaz, es capaz de dar su vida para volverla a tomar, y fue el único libre de pecado para pagar la deuda para con el Padre, siendo la resurrección la prueba irrefutable de que Jesús era la verdad, es la verdad y será la verdad hasta la eternidad, pues su sacrificio aplacó la ira de Dios y al Padre le agradó. Mis hermanos, para terminar, yo creo en el testimonio de Cristo, lo escucho, permanezco, hago su voluntad, entonces mi vida tiene que cambiar, o mi vida ya ha cambiado. Amén. Vamos a orar.